están aquí con nosotros el día de hoy para alabar a nuestro Señor, para dar las gracias por toda la semana que nos ha bendecido. Damos un saludo también a los hermanos que se conectan por internet, a las iglesias hermanas de Piedras Negras, Córdoba, Coatzacoalcos y hasta donde llegue la señal. Gracias por acompañarnos y esperemos que el Señor les bendiga donde se encuentren. Para iniciar quisiera pedirles que fuéramos al Salmo 117. Salmo 117, del 1 al 2, nada más son 2 versículos, muy cortito, pero sin embargo no deja de ser importantísimo lo que está diciendo el Señor. Dice así, Salmo 17, alabanza por la misericordia de Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Actuando la palabra de Dios conforme a Él lo estableció, como estableció Él la familia, ¿sí? Ya todos sabemos que cuando Dios creó el mundo, creó el universo, hizo los cielos, la tierra, hizo las montañas, las aguas, hizo los animales. Y dice Dios que creó al hombre, a su imagen y semejanza lo creó. Entonces ustedes saben que fue Adán el primer hombre, ¿verdad? El primer ser humano, la primera creación. Y dice que a Adán le dio la autoridad sobre todas las aves y todos los animales terrestres, acuáticos, ¿sí? Pero aunque Adán, digamos, si nosotros imaginamos un poquito, yo creo que sabríamos que Adán estaba, como la Biblia lo dice, estaba en el paraíso, ¿verdad? Estaba en el Edén, estaba en un mundo, yo creo que no se parece nada al que tenemos, o yo me lo imagino hermoso, hermosísimo, donde Adán no tenía que trabajar ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces Adán tenía todo, no tenía nada que le faltara. Y yo creo que Adán era feliz. Sin embargo, Dios vio que Adán necesitaba una compañía. Yo pensándolo dije, bueno, ¿y por qué si necesitaba una compañía? Tal vez, ¿por qué no creó a otro ser humano igual que Adán? ¿Verdad? Podría haber sido. Sabemos que a Dios lo creó del polvo, pues del polvo pudo haber creado otro ser humano igual que Adán. Pero Dios en su infinita misericordia sabía que no necesitaba Adán uno como él igualito, sino que tuviera otras características, ¿verdad? Entonces, he ahí que Dios en su infinita sabiduría pensó en crear un ser que fuera idóneo, ideal, ¿verdad? Para el hombre. Y fue así que creó a la mujer. Vamos a verlo bíblicamente. Acompáñenme a Génesis 2, 18. ¿Sí? 2:18, ¿sí lo tenemos? Bueno, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. En otra versión encontré que decía ayuda ideal, ¿sí? Un complemento ideal, exacto, para que el hombre pudiera ser feliz, pudiera tener lo que él en sus características propias de hombre o de varón no tiene las mismas que las que tuvo la mujer, ¿verdad? Entonces, ese fue el complemento que Dios le creó al hombre para que fuera feliz. Y también sabemos que el plan de Dios era que ellos no morirían nunca, ¿verdad? Que iban a ser eternos.
Pero pues también sabemos que por la desobediencia de ellos fue que entró la muerte. Pero bueno, Dios estableció que iba a estar esa pareja ayudándose mutuamente en la vida y para que fueran felices. Pero ¿qué más dice la Biblia respecto a la creación de la mujer? Vamos a ir a Génesis 2, 21-24, del 21 al 24. Dice así: ¿cómo creó Dios a la mujer? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dice el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El 23 dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. En otra versión dice mujer, porque del varón fue tomada. ¿Sí? Y en el 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Nos ha bendecido a todos los varones. Somos afortunados de que el Señor nos haya prestado a una compañera idónea, ideal, ¿sí? Entonces, a todos los que tienen esposa, como yo, valorémosla y sepamos apreciarla y llevarla por nuestra vida con lo que se merece, el trato digno, el vaso frágil que menciona la Biblia, ¿verdad? Entonces, yo quisiera pedirles eso, que todos reflexionemos, como dice el título de hoy, reflexionemos de la importancia que tiene nuestra esposa, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que yo les comparto brevemente. Vamos a dar paso ya a los hermanos que hoy van a compartir algunos aspectos sobre la familia. Recibamos a nuestra hermana Anabel, que ella trae el tema de la bendición de ser una esposa sujeta. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, sí, se escucha. Bueno, en esta mañana que se está tocando el tema de la familia, pues quiero abordar el tema de la bendición de ser una esposa sujeta. Y bueno, yo escogí este texto porque la verdad es un texto que he leído muchas veces y me ha parecido que es un texto que reúne otras instrucciones que el Señor le da a la mujer respecto a su conducta. Y lo resume en 3 palabras muy importantes que me gustaría abordarlas, porque no me gustaría irme sin poder dejar la riqueza que hay en este texto. Y también lo escogí porque es un aliento, una esperanza para toda la mujer que tiene un esposo no creyente. Por eso escogí este texto y dice así, primera de Pedro 3:1, un texto muy conocido, pero sin embargo a veces tal vez no se ha inquirido más sobre ese texto. Dice así: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y bueno, Pedro empieza diciéndonos que las mujeres debemos de estar sujetas. Y esa palabra en griego es upotazo, que significa ponerse debajo de, estar bajo la obediencia de, y principalmente
es un término militar. Y cuando escuchamos un término militar, sí nos podemos imaginar un soldado obedeciendo a su autoridad. Y bueno, si esa es la idea, tener una obediencia inmediata, una obediencia que bueno, el soldado no la tiene, pero que las mujeres podemos desarrollar con amor, ¿sí? Obedeciendo a nuestros esposos. Entonces, yo sé que en este tiempo el término de la sumisión, pues ya es un término que yo he escuchado que en las predicaciones cuando nos hablan de ello, los hermanos que están al frente dicen que ven nuestros rostros, ¿no? Y que ya de antemano hay un bloqueo, ¿no? Porque este término precisamente nos hace ver que, pues que tengo que obedecer en todo, o sea, tengo que estar como un soldado, que todo lo que me pida mi esposo tengo que decir sí, o sea, y tengo voz, voto, y bueno, pues la idea sí es que obedezcamos, pero también hay otra cosa más que yo quisiera decirles para que no lo veamos, lo dejemos de ver así, dejemos de ver la sumisión así. Y es que el Señor cuando nos habla de esta palabra, nos quiere dirigir, es a que las mujeres cristianas debemos de entender que tenemos que tener un orden en nuestro hogar. Cuando ustedes, si ustedes ahorita en este momento se ponen a pensar en una empresa, nosotros vemos jerarquía, vemos un diagrama, vemos un jefe, el empleado, y sin que la gente esté consciente ya se está sujetando, porque le están pidiendo algo, ¿no? En el momento, a ver, haz una carta, y cuando la otra persona se dispone y obedece, se está sometiendo. Bueno, esa es la idea que nosotros tenemos que tener, que todo esto, que el sometimiento de la mujer se dirige hacia traer el mayor bien a nuestro hogar. Por eso el tema es la bendición de ser una esposa sujeta. No lo tenemos que ver como denigrante, como sentirse indignada porque el esposo me manda sino porque cuando yo estoy entendida de que la sujeción me manda a que yo obedezca a mi marido, es porque junto a él, subordinada, voy a traer un bien, ¿a dónde? A mi hogar. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos quitar de nuestra cabeza entonces lo que el mundo piensa, porque eso es lo que el mundo piensa. No sé si a alguna le ha tocado que de repente te obedecer al marido y así como que, ¿no? ¿Cómo se deja ella mandar, no? Pero bueno, como mujeres cristianas debemos de entender esto. Entonces, muchas veces salta en nosotros la duda de que si podemos cuestionar o no. Yo quiero que se imaginen ustedes que en la empresa están trabajando, el jefe les pide algo indecoroso. ¿Sí vamos a ceder a ello? ¿No? Entonces, dentro del matrimonio también sabemos que hay muchas dificultades, muchas situaciones diferentes en cada matrimonio. Y la Biblia nos enseña también a que hay un momento en donde la mujer puede hablar. Muchas veces no es escuchada porque no va no va correctamente hacia su esposo, ¿sí? Una mujer que va alterada, una mujer que va enojada, una mujer que ya desde que la ve el esposo entrar y viene con su cara, jamás va a ser escuchada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar del Espíritu, ¿sí? Entonces traigo un ejemplo el día de hoy, porque de verdad desde que lo vi, yo dije, esto es para hoy. Entonces, es la vida de Susana Wesley. Ella es conocida como una mujer excelente como madre. Sin embargo, muy poco se habla de su sujeción como esposa. Ella destacó también en ese sentido, fue una mujer muy sujeta. Y vamos a ver cómo es que ella argumentó en una situación que se encontró precisamente con su esposo. El esposo sale y en ese momento es reemplazado por un pastor, el cual pues dejaba mucho que desear porque no habría los cultos como se debía. Entonces ella por el amor a sus hijos, por la salud espiritual, comenzó a hacer reuniones en su cocina. Comenzó con ella, los criados, y llegó a haber 200 personas reunidas en ese lugar. Obviamente esto incomodó muchísimo al pastor reemplazante, como que le dio envidia, ¿no? De que la obra en esa mujer se estuviera haciendo. Entonces le llama inmediatamente al esposo y el esposo inmediatamente escribe una carta y dice:
Susana, pienso que deberías, que porque eres mujer, debieras de dejar de hacer las reuniones. Inmediatamente ella también presentó su carta ante su esposo. Y miren lo que argumentó. Dice así: ella argumentó que ella era responsable de una familia numerosa y que el alma de sus hijos era eran valiosos lo que le hacía encomendado. Argumentó que no había otra persona que pudiera leer también como para escuchar la palabra de Dios. Y lo tercero fue que le contó todas las bendiciones que estaban sucediendo en ese momento. En ese momento había mucha gente que había dejado de asistir a la iglesia y sin embargo se reunía en esa cocina. Entonces, fíjense muy bien cómo ella sí entendía estar sujeta. Después de contarle todo esto, dijo las siguientes palabras textuales: pero si piensas, después de todo, que se deba disolver esta asamblea, no me digas solo que lo piensas y que piensas que debo hacerlo. Dime en términos claros que me absuelvan de toda culpa y castigo de negligencia ante la oportunidad de hacer el bien cuando tú y yo comparezcamos en el santo tribunal. Esta mujer tenía muy claro la sujeción. Para ella el que le dijera pienso o cómo ves no le quedaba claro. No le quedaba tan claro como para dejar y deshacer una reunión que el Señor estaba bendiciendo. Ella necesitaba que le dijeran quiero que cierres. Ella lo entendía muy bien, ella entendía su sujeción, por eso se lo pedía. Porque sabía que en el momento su esposo, cuando dijera cierre ese lugar, ella tendría que sujetarse. Pero antes presentó sus argumentos porque esa obra era de Dios. Y en ese momento jamás se volvió a hablar del asunto y ella continuó haciendo su labor. Entonces vemos que sí, que es importante la sujeción, es importante que nosotras las mujeres indaguemos en esto, porque traeremos bendición. Esa es la bendición de estar sujetas, que sí podemos ser escuchadas, que sí el Señor no nos tiene como esclavas. Sería muy mal pensar de esa manera, que el Señor nos quiere tener de esa manera. Nosotras como cristianas es la bandera que más tenemos que levantar, porque el mundo no lo entiende así. Y cuando nos ve a nosotros, ellos podrían cambiar también su perspectiva hacia lo que Cristo nos enseña. Otro aspecto que toca asimismo mujeres es la castidad. Y la menciona Pedro porque verdaderamente es muy importante. Su significado, el significado de ser casta, está asociado a la pureza en palabras, en obras, en pensamiento, es ser virtuoso, es ser fiel. Entonces, una persona casta es una mujer que cuida su boca, es una mujer que hace buenas obras, es una mujer que no es maliciosa, que es virtuosa y que es fiel. Cuando vemos esto, imagínense un hombre inconverso viendo una mujer así. Una mujer que constantemente cuida su boca, cuida su corazón, que extiende su mano al necesitado, que de alguna manera ella es virtuosa, se ocupa de su hogar y aparte es fiel. Pues eso el esposo, aunque no se convierta, la ve, porque esto trae un testimonio, no nada más a su casa, sino fuera de. ¿Y qué quiero decir con esto? Que puede venir mucha gente tal vez a levantar calumnias de esa mujer, pero su esposo sabrá, aún siendo inconverso, quién es ella, ¿sí? O sea, ella va a tener todo este testimonio ¿de qué? De que ella ha sido fiel, de que ella ha estado ahí, de que ella ha mostrado amor, que ha mostrado ser una mujer casta. Por eso sí es importante. Y quiero también pues decirles esto, que aunque este texto menciona también esto como aliento a las mujeres que no tienen marido inconverso, también quiero decirles a mis hermanas que son cristianas y que son casadas con esposos convertidos, que no debiéramos hacer a un lado este texto, porque para nosotros también es importante. Nuestros esposos también pasan muchas situaciones difíciles, puede venir la enfermedad, la escasez, situaciones complejas en donde su vida espiritual pueda decaer. Y si nosotras menguamos en velar en estas cosas, nos podemos convertir en una mujer que no sea bendición en el hogar. Entonces, podemos ver el mismo ejemplo de Susana Wesley.
¿Sabían ustedes que ella fue una mujer que padeció mucha escasez económica? Su esposo era pastor, un hombre cristiano, pastor, y dice la Biblia que él vivía endeudado, tenía muchas deudas, los créditos agotados. Un día, si no fuera por la diligencia de ella, se hubieran quedado sin comer. Sin embargo, ella con su inteligencia puso manos a la obra. En ese momento, Susana Wesley, para mí fue también algo, pues una prueba un tanto fuerte también. Su esposo fue llevado a la cárcel por la deuda. Sin embargo, vemos el espíritu de esta mujer. La verdad que yo cada vez que la leo, yo la veo gigante, fuerte, a pesar de que en este mundo fue muy débil físicamente. Ella jamás bajó la guardia. ¿Ustedes se imaginan lo que es que a tu esposo, si nos pusiéramos en el lugar, lo enviaran a la cárcel? ¿Qué se levanta? Se levanta la murmuración, se levanta la crítica, y eso que es cristiano. Imagínate siendo pastor, qué vergüenza. Yo creo que cualquier mujer se escondería y no saldría de su casa, ¿no? O por otro lado, tal vez declinarían y dirían, no, pues ya para qué seguimos siendo cristianos. Sin embargo, ella con una fortaleza que no era de este mundo se levantó y siguió adelante. Siguió levantando esa bandera y en ella al día de hoy podemos aprender de su ejemplo. No así la mujer de Job, que también fue la mujer de un hombre muy temeroso en la Biblia. Cuando nosotros lo leemos, wow, la vida de Job dice que no había otro como él temeroso en la tierra. Y sin embargo vino la calamidad. Pero si nosotros sabemos y recordamos la Biblia, sabemos que de su boca no salió ¿qué? Una palabra buena hacia él. No fue sensible a sus necesidades, sino que le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Entonces en ese momento nosotras podemos aprender como mujeres cristianas que también como la mujer de Job pasamos dificultades a un lado de nuestros esposos, ¿sí? Y si nosotras no estamos buscando, podemos hacer eso, podemos atacar, tal vez no con esas palabras, pero podemos decir en un momento dado que nuestro esposo no tenga trabajo, le podemos decir, ¿y qué? ¿Vas a seguir de mediocre? ¿Vas a seguir así? O si su vida espiritual mengue, tal vez le vamos a decir, ¿y qué? Eres un hipócrita, ya no vayas a la iglesia. Pueden salir estas cosas aún de nuestra boca. Por eso el Señor Jesús, y en su palabra Pedro, sabiendo que las mujeres lo íbamos a necesitar en ese tiempo, nos por último está el respeto. El respeto es muy, muy importante en nosotras las mujeres, porque las dificultades entre los matrimonios siempre se vuelven círculos viciosos. Cuando no se pueden resolver, entramos a un círculo y un círculo en donde yo he escuchado en predicaciones donde el esposo siempre dice, yo no te puedo amar porque tú no me obedeces, y la mujer dice, yo no me puedo sujetar porque tú no eres espiritual, tú no eres ejemplo, tú no estás buscando a Dios. Y es un círculo en el cual pueden pasar años y sigue y sigue y sigue. Sin embargo, me gustaría que proyectaran en una diapositiva vienen dos textos, porque Dios conociendo él, nos dejó estos dos versículos muy importantes. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también ¿a quién? A su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay dos mandamientos, para el hombre es amar y para las mujeres respetar. Y estas dos cosas no son opcionales. Estas dos cosas se adquieren cuando nosotros nos casamos. Ese respeto y ese amor es incondicional. Pero como somos tan duros e egoístas cuando tenemos pleitos y contiendas, ninguno quiere ceder. Por lo tanto, es necesario y se requiere la humildad. Y si no se resuelven los problemas, es porque en ambos no hay humildad. Por lo que entonces debemos entender que alguien tiene, aquí salta esta pregunta: ¿quién debe ser el primero que debe dar el paso para que la relación pues se aplaque, prospere? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es
que el primer paso siempre la da el humilde, siempre la da el que está entendiendo dónde está cayendo la palabra de Dios, en buena tierra. Entonces yo quiero que se imaginen una rueda así, donde están los dos, ¿no? Y van casi acordes. Y de repente te bajas, si eres tú, mujer, y te bajas, ¿qué va a pasar? Vas a desestabilizar, ¿qué? Esa rueda. O se cae el otro, o pasa algo, pero vamos a desestabilizar ese círculo vicioso. Pero también hay algo importante, que cuando tú te bajas, es importante que no te desanimes. Es importante que en ese momento, por las situaciones que venga en ti el desaliento y digas, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque nuestros esposos nos conocen, saben nuestros gestos, nuestras reacciones, saben cómo de alguna manera nosotras actuamos. Y de repente si hay una acción diferente, ¿qué va a decir? ¿Y ahora qué te pasa? Habrá algunos que no son tan crueles, ¿no? Y dirán, bueno, te noto rara, ¿no? Ahora me estás sirviendo, ahora me obedeces. Y algunos serán bromistas, pero otros serán crueles. Cuando tú lo busques con amor, tal vez vayas a ver indiferencia. Y es ahí donde nosotras tenemos que fortalecernos. Es ahí donde nosotras la palabra debe de caer y esa es la que nos debemos asir. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice al final el versículo de primera de Pedro 3:1, que por la conducta de nosotras ellos terminarán cediendo. Y bueno, pues también es muy importante que para esto, para que nosotros podamos vivir eso, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Yo sé que cuando uno empieza en este camino, si eres una mujer que está comenzando, que está viniendo, que quiere, que le estás echando ganas, o si de alguna manera no ha funcionado lo que has hecho, quiero decirte que no es necesario tener mucho conocimiento, pero sí una vida de oración, una vida donde tú busques la presencia del Espíritu. Y yo quiero poner un ejemplo mío de cuando yo inicié mi primer año de matrimonio. Yo no sabía muchas cosas, ignoraba muchas cosas de la sumisión, de cómo ser una mujer sujeta. Pero sin embargo, la búsqueda que yo tenía con Dios me alumbraba, me dirigía. Yo recuerdo una ocasión en que mi esposo en el trabajo, pues le dieron un carro de su trabajo. Él tenía todo el permiso para ir, venir y salir cuantas veces quieras porque su trabajo era de logística. Y un día que íbamos a salir muy rápido hacia la ciudad de Coatzacoalcos, él me dijo, ¿ya estás lista? Le dije que sí, pon las maletas en el carro. Entonces yo las metí a nuestra Caribe porque en ese momento teníamos un carrito pequeño. Y me dijo, no, quiero que lo pongas allá en la Courier, una camioneta nueva también. Entonces digo, bueno, pues él me lo pidió, yo simplemente obedecí, no me puse a cuestionarle, obedecí. Pero en ese momento yo decía, como que tuve ese sentir de que pues no deberíamos llevar la camioneta, ¿no? Era fin de semana y pues él no la podía hablar en ese momento, pero él tenía la libertad para sacarla fuera del área. Pero sin embargo me quedé yo con eso, no cuestioné, no dije nada, obedecí, nos fuimos y yo en mi mente estaba orando. Lo que a mí no me daba paz lo estaba orando. En el camino, en el trayecto, cuando fuimos, en ese momento abrí mi boca y dije una sola pregunta. Oye, amor, ¿oraste a Dios? Y mi esposo, sí, oré a Dios. Y pues no sentía paz y dije la segunda pregunta. Y le dijo, ¿y qué te respondió? Y me dice mi esposo, pues no me dijo sí, no me dijo no, pero yo estoy confiando en él. Si no quiere que vayamos, pues algo va a pasar. Y en ese momento vino paz y continuó orando y dije, Señor, si esto no, ayúdanos, pero no le dije nada, no le cuestioné, no mostré una cara dura, no mostré, o sea, lo que yo traía, lo comencé a orar en mi interior. No pasamos ni 5 minutos cuando nos para un de tránsito. Nos dice, muéstreme por favor su licencia de manejo. Empiezo con mi esposo y no la traía. Entonces le hicieron su multa, dimos la vuelta y de regreso. Y en ese momento dijo, ya me contestó Dios, ¿sí?
Entonces muchas veces a los esposos no es necesario cuestionarlos, ¿no? Sino simplemente aplicar este término, upotazo, ponerse debajo. A veces el esposo nos pide algo y, oye, ¿por qué no lo hacemos así? Oye, ¿por qué esto y por qué aquello? O sea, como que nuestra idea inconscientemente, porque no lo hacemos muchas con esa intención, pero inconscientemente estamos en la posición de ayuda. Y a veces creemos que lo que viene a nuestra cabeza, ¿no?, le puede ayudar. ¿Qué creen? No, así no funciona la sujeción. La sujeción es mantenerse callada, pero estar alerta. Mantenerse calladas, pero pedirle a Dios discernimiento, porque es muy importante. El discernimiento te ayuda ¿a qué? A entender las cosas, el bien y el mal. Y es ahí cuando nosotras podemos ser de mucha ayuda para nosotros. Quiere decir que buscamos el bien. Y bueno, hermanos, pues esto es la sumisión. Esto es lo que nos pide el Señor. Y la pregunta que yo les hago es, ¿y tú qué harás con lo que hemos platicado en esta mañana? ¿Serás la primera que dará el paso si tienes problemas en tu matrimonio? ¿O te quedarás parada o seguirás en el mismo círculo vicioso? ¿Sí? Si lo das, no te desanimes. Sigue buscando del Espíritu porque Dios obrará. ¿Sí? Y pues bueno, hermanas, que Dios les bendiga. Que sea un tema que nos llevemos, meditemos, porque de verdad este texto tiene su fuerza. Gracias. Bueno, muchas gracias a la hermana que nos compartió este bonito mensaje, ¿verdad? La importancia de la sujeción de la esposa con el marido. Pero la sujeción también es del hombre. Bueno, es que se corta un poquito, ¿verdad? También el hombre, el varón, tiene que sujetarse primero a Dios, ¿verdad? O sea, aquí lo importante creo que es primero estar sujetos a Dios, tanto el hombre como la mujer, y ya después hacer cada quien lo que le compete, como dice la hermana. Ese ejemplo de Susana Wesley, muy bonito, ¿verdad? Creo que nos sirve para de ahí tomar, digamos, ejemplo claro de lo que puede suceder en nuestros matrimonios. Entonces yo creo que si nosotros nos sujetamos a Dios, nada podrá separarnos del matrimonio que tenemos. Si la esposa se sujeta, no digamos aún, no estamos hablando de un esposo ogro, grotesco, malo. Se supone que cuando contraemos matrimonio, lo contraemos con alguien a quien sentimos mucho afecto, mucho amor. Entonces ese amor no debería perderse nunca en nuestra vida, ¿verdad? Aunque lleguemos a la edad que nos permita Dios, debe haber siempre amor y sobre todo se va haciendo cada vez más fuerte ese lazo de unión. Así que ahí nos queda esta bonita enseñanza. Gracias, hermana. Bien, ahora tenemos la participación de nuestro hermano Ángel. Él nos trae la reflexión acerca de amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Adelante, hermano. ¿No es usted? Buenas tardes, hermanos. Wow. Ahora comprendo por qué se llama nerviosismo. Cuando uno está aquí al frente, tiembla. Ay, hermanos, el tema que me tocó, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Les debo decir que no es nada fácil. No es nada fácil. En una ocasión le pregunté a nuestro pastor,
el hermano Juan Carlos, que si era posible que nosotros, varones comunes y corrientes, pudiéramos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Me dijo que era buena pregunta. Y al final todos quedamos de acuerdo que quizás no era posible. Pero era una guía a seguir, un ejemplo que el Señor Jesucristo nos puso. Y es lo que nosotros debemos llegar a hacer en nuestro matrimonio. Ese tema es muy visto, muy analizado, cristianamente hablando. Ya saben, como el corredor, la sumisión, etc. Y no porque sea de mayor o menor importancia que otros temas, sino que lo vivimos día a día. ¿Qué es el matrimonio? Porque para que tengamos una esposa de los casados, ¿no? ¿Qué es el matrimonio? Hace un tiempo escuché de un consejero matrimonial una definición de matrimonio. La verdad me encantó. Tanto que la escribí y ahora se las comparto. ¿Me apoyan? A ver, gracias. Es una institución que nace en la mente de Dios, Génesis 6:18, con el objeto de crear de un hombre y una mujer una relación que refleje la imagen misma del Dios Trino, Génesis 1:17, que le permitirá al ser humano completar los propósitos para el cual Dios lo creó, Génesis 2:18, y que sea el hermoso reflejo de la relación que existe entre Cristo y la Iglesia, en Efesios 5:30. La verdad es hermosa, esa definición es muy bella, muy bíblica. Vamos a leerla sin los textos. Concrétense por favor solamente en leer la definición sin leer los textos. Es una institución que nace en la mente de Dios con el objeto de crear de un hombre y una mujer una relación que refleje la imagen misma del Dios Trino, que le permitirá al ser humano completar los propósitos para el cual Dios lo creó, y que sea el hermoso reflejo de la relación que existe entre Cristo y la Iglesia. No sé si alguien dijera conmigo, pero sí, la verdad, para mí es muy hermosa esa institución. No es tan cotidiana, escucharla no es tan metálica. Ok. Vamos a entrar en los medios un poco. Oremos. Padre Celestial, Señor, nuestro Dios de amor, nuestro Dios de misericordia y de paz, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos esta tarde, Señor, a comprender la grandeza del amor que sientes por tu Cristo. No lo olvides. En tu nombre, en tu nombre. Vamos a remontarnos, vamos a hacer una pequeña dinámica, vamos a remontarnos a Éfeso. Vamos a imaginarnos que estamos en ese lugar, vamos caminando por esas calles, que nos llenan de polvo los pies, y que llegamos a un recinto, pero vamos con unas ganas de llegar, con un gozo, porque sabemos que vamos a escuchar la palabra de Pablo. En esos tiempos, las personas se gozaban por escuchar a sus pastores, que les tenemos hoy en día,
y espero Dios que también nos hacemos escuchar a nuestro pastor. Aunque fuera por cartas, en este epístola de la Biblia, a la iglesia de Éfeso, dice que buscaran e hicieran cosas que agradaran a Dios, a nuestro Dios, teniendo cuidado en comportarse y dar buen testimonio como seguidores de Cristo. Y una de esas formas de obedecer y agradar al Señor la vemos en Efesios 5:25. En este momento vamos a leer en la nueva traducción viviente. Para los maridos eso significa: amen cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Si te la pregunta, hermanos, siendo pecadores, ¿podemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? Es difícil, muy difícil. Personalmente, nuestra fe, por motivos de tiempo, pasa solamente 2 puntos para tratar de lograr eso, o al menos es lo que yo hago personalmente. Pedir al Señor en mis oraciones de día a día que regrese el amor y fidelidad por ella, por mi esposa, a servirle y amarle con amor perdonador, aguantador e incondicional. Eso lo vemos en 1 Corintios 13:4. Y principalmente cómo poner a Dios por sobre todas las cosas, y como marido debo hacer sentir a mi esposa que en relación con Dios ella es lo más importante que tengo en la tierra. Definitivamente esas 2 formas de amar a mi esposa la va a hacer sentirse amada. ¿Cómo amó Cristo en la iglesia? Pues nos amó y sigue amando a ti y a mí, a tal grado que se entregó a sí mismo con amor ágape que siente por su iglesia hasta hoy y la eternidad, porque Dios no cambia ni variará jamás. Jamás cambiará su amor por su iglesia. ¿Cómo podemos nosotros, los varones, llevar a cabo en nuestro diario vivir el amor que sintamos por nuestra esposa? Algunos van a diferir con lo que quiere decir. Algunos, no sé. Ok. 1. Siendo instrumento del Señor para suplir sus necesidades, las necesidades de mi esposa. O sea, proveer en nuestro hogar y ser un buen líder espiritual a respecto de lo suficiente. Protegiéndola física y espiritualmente. Pero si con esto que gobernar cristianamente nuestro hogar de una forma correcta y justa. Ayudando con las tareas del hogar. Es una ilusión. Porque siendo transparente con ella, por ejemplo, dejar el celular abierto. Si me llama, puedo contestar delante de ella. No ponerle el password al celular en absoluto. O si se lo pongo, ella no sabe. También siendo cariñosos, no ásperos, es de Colosenses 19, y tratándola como un vaso grande. Primer ejemplo, a Dios. El primer ejemplo crecido. La vida en matrimonio. Ok, dos puntos anteriores que acabo de mencionar.
disfrutado en nuestra vida, además de un testimonio verdadero, pues que sea como un álbum de fotografías que queremos mostrar. Pero a veces lo nuestro no es fotografía. Cuando tomamos una foto, a veces hay que repetirla, porque es normal. Salieron solamente los pies, del cuerpo, haciendo más en las formas, haciendo las formas con bendiciones. Otra, la suegra salió en la foto y tú querías salir solo con tu esposa, así que tienes tu bolera, fotografía. Lo peor, la foto sale borrosa, desenfocada. El matrimonio ahí está presente, pero no sale nítido. O cuando sales de viaje, por ejemplo, al cañón de su video. ¿Quién ha estado ahí en el cañón de su video? ¿Quién conoce? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién sus videos, fotos? ¿Alex? Ok. Para los que no, les voy a decir que tiene una longitud de 19 kilómetros. De 1 a 2 kilómetros de ancho y una profundidad de 700 a 1200 metros. Para tomar una fotografía que deje ver toda la grandeza de ese lugar, prácticamente es imposible. Solo saldríamos 4 o 5 soneros. Eso debería la grandiosidad del Señor. A veces una fotografía no captura lo que se quiere fotografiar. De la misma manera, el matrimonio, por nítido que se vea, aún así, no alcanzamos a lograr los principios bíblicos que se deben cuidar. Casados, pidamos al Señor con el amor a nuestra esposa, que podamos reflejar con nitidez, aunque no con toda esa majestuosidad que quisiéramos, la imagen del amor de Cristo en su iglesia. Un pequeño para finalizar. Ajustemos la cámara, varones, ajustemos la cámara, enfoquemos bien, unamos el lente para que se vea la unidad de Cristo con su iglesia y nuestro matrimonio. Gracias. Gracias, hermano. ¿Qué podemos decir los valores de lo que acabamos de escuchar? Si el ejemplo está en nuestro Señor Jesucristo, así como toda la iglesia, así nos pide el Señor que amemos a nuestras esposas. Es una bonita reflexión porque, aunque lo sabemos muchas veces, en el transcurrir de los días, ¿verdad?, se nos puede ir pasando, se nos puede ir olvidando. Ya sabemos nosotros que amar a nuestras esposas abarca desde la protección, el cuidado, sobre todo el cariño, ¿verdad? Porque allá afuera no escuchan, no, porque hay algún varón que luego dice, no, yo sí amo a mi esposa, pero pues ella trabaja y yo le quiero cuidar la casa, ¿verdad? O decir algo, pero yo no le hago caso, yo me voy con mis amigos, etc., ¿no? Entonces, si el Señor nos dice amar a nuestras esposas, es amarlas como Él ama a las iglesias, a su iglesia, ¿verdad? Y sabemos cuán grande es el amor de Dios. Así que es una tarea grande que nos ha dejado el Señor,
¿verdad? Entonces, pongámoslo por obra, hermanos, varones. Miren, y ahora tenemos la participación de nuestra hermana Ruth. Ella nos trae el aspecto tema titulado El papel de los padres en el resultado espiritual de sus hijos. ¿Sí? Adelante, hermana. Las tres grandes áreas de una familia en puntos es todavía más complicado. Los hermanos de hermana, el hermano el hermano ángel, en varios, en pocos puntos, las necesidades como familia, como esposo, como esposa, ahora en este caso como madres o como padres también. Le pedimos al Señor que los pequeños reflejos que tengamos en la palabra pueden llegar a modificar como de cerca y como también nuestra estructura de aquellas cosas que venimos manejando del mundo, de nuestra familia, de la conocer a Dios, de nuestra propia experiencia. Entonces, yo quiero empezar con un texto de Proverbios 13:24. Y este texto dice: el que retiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Bueno, primeramente les voy a hacer una introducción acerca de una situación muy común, pero yo creo que ya, y con esto empezando lo que más adelante voy a explicar. No sé si alguien vaya a tener ya hermanas, pero hay hermanos y amigos que nos acompañan. Ustedes conocen, son futbolistas o futboleros a Ronaldinho. Es un futbolista brasileño, de los casi mayores y mejores futbolistas de estos tiempos. Son parados de Maradona, los recientes, con Messi, Ronaldo, etc. Él estuvo en equipos tan importantes como el Gijón, como el Barcelona, como uno francés, y es un futbolista, fue un futbolista en ese momento muy bueno, con ciertas estrategias, características propias del deporte. Bueno, pero resulta que este hombre fue contratado por el equipo de México que se llamaba Querétaro, para los que jugamos en el Querétaro. Todo el mundo tenía la expectación que decía: viene Ronaldinho, no, pues ese equipo va a iniciar el campeonato, lo va a ganar, y todo el mundo estaba con esa expectativa. Sin embargo, cuando vino la gran decepción, resulta que le había pasado muchos años de gloria, que era una persona muy dada a la fiesta y al alcohol. Entonces, él llegaba a sus entrenamientos, llegaba pues, con las incomodidades del anterior, y eso mermó su capacidad y su destreza para jugar. Y malamente cumplió un año en el equipo. Se regresó, pues así. Entonces, porque vas a ver, vamos a ver dos ejemplos que son bien importantes para destacar y para ver
papás y como mamás tenemos delante, no solamente dentro de la sociedad, que ya está bastante mermada en eso, sino delante de Dios. Ahora, vuelvo a leer el texto de Proverbios 13:24. Dice que el que detiene castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Bueno, voy a tratar de explicar este texto. Dice la palabra que el que detiene castigo a su hijo aborrece. Wow, esa palabra está muy fuerte, ¿no? ¿Qué podrían pensar? ¿Qué otra palabra podríamos poner de sinónimo a aborrecer? Odiar, no lo quiere, aunque es un poquito más suave, ¿no? Bueno, fíjense que Dios buscando qué significaba esta palabra de aborrecer. Encontré el siguiente significado. El siguiente significado. Aborrecer no solamente significa odiar, sino significa abandonar o dejar, aburrirse de una persona o de una situación. Entonces, si volvemos a ver el pasaje, dice que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, tal vez no lo puede llegar a odiar con todos los padres, una madre difícilmente va a odiar o a aborrecer a su hijo. Sin embargo, el simple hecho de no corregirlo porque no me interesa, ya, lo sigue haciendo tus denuncias. Cuando se te pase, te dice lo que es. Dice, el que detiene castigo. Si ustedes se fijan como observadores, hay en las plazas, por todo de las redes sociales, en Facebook, muchos videos de niños haciendo derechos espantosos a sus papás. Niños desde 1, 2, 3 años hasta 5, 8 años, ya no serían jóvenes y adolescentes jóvenes. ¿Sí? Entonces, esto es aborrecer. A ustedes seguramente les ha pasado lo mismo. Dicen es que lo ven y ven al niño de 1 año que está hablando en el cabello de la mamá, ya se ven al niño de 2 o 3 años que escucha al tío, al padrino, al abuelo diciendo sus días, está el niño diciendo sus días, mira qué chistoso se ve el niño. Dice que el que aborrece a su hijo no lo castiga. Quiere decir que no es que lo odie, sino ha pasado de él. Dice, pues es que no entiende, es que está chiquito, que cuando crezca se va a quitar. Fíjense que yo escuché el testimonio de un joven que a los 7 años en su casa le hicieron cerveza. A los 7 años. ¿Qué sucedió a este niño? A los 10, 11 años ya era un niño alcohólico. Ese es un extremo. Sin embargo, podemos ver que si no se corrige el niño a tiempo, no se le corrige límites, como dicen los psicólogos modernos, va a ser un adulto problemático. Por eso dice en la Biblia que el que tiene el castigo a su hijo aborrece. Y tiene lo contrario, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Quiere decir que desde las 6 de la mañana se turba. Dice temprano es verdad. Si yo veo que el niño de 1 año, de 2 años, de 3 años está teniendo una conducta que tiene que ser corregida, lo voy a decir porque lo amo, porque yo sé que esta conducta en sus siguientes edades va a traer repercusiones. ¿Sí? Por eso es que les quiero platicar el caso de 2 casos bíblicos bien diferentes. Fíjense si yo les quiero invitar a Proverbios en su casa. La que escuché este parte de Proverbios desde 11 viene hablando de
la diferencia entre el malvado y el justo. Como aquí, se trata de contigo, que es un otro, que no se enfoca en su vida, que no viene sin sacar de a su casa, y entre estas cosas también viene el que detiene el castigo a su hijo adolescente. Y viene la palabra, pero el que lo ama desde temprano hoy. Bueno, vamos a pasar entonces a las diapositivas que voy a utilizar para ver. Por eso les traía el caso de Ronaldinho, porque todos los futboleros que se han probado con Ronaldinho y creó una expectación. Fíjense que aquí, en estos casos de estos dos personajes, también se creó una gran expectación. Si podemos pasar a las diapositivas, está el caso de Sansón y de Juan el Bautista. Si quieren, hablamos ahí, que tienen, hablamos ahí como un el caso de Sansón, para los que no lo han leído, viene en el libro de Jueces, capítulo 13. Y vamos viendo las similitudes. Las dos primeras similitudes es en el Evangelio de Lucas, vamos a ver a Juan el Bautista, en el capítulo 1. Los dos fueron anunciados por un ángel, no cualquier ángel. En el caso de Juan el Bautista fue anunciado por el ángel Gabriel, pero en el caso de Sansón fue anunciado por el mismo Señor Jesús. Si ustedes recuerdan, lo van a leer, el padre de Sansón le dijo: ¿quién eres para que te honremos y te hagamos un holocausto? Y él dijo: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Es admirable. Entonces, de ahí, yo creo que hubiera habido una conversión del corazón de los padres al ver esta importancia del anuncio que les había dado. Bueno, Juan el Bautista también fue anunciado por el ángel. Segundo, las mamás de estos dos personajes eran estériles, ninguna de las dos podía tener hijos. Así que, y obviamente para ellas representó una bendición enorme, porque aparte, por ejemplo, la mamá Juan el Bautista era Isabel, aparte que ya era una persona mayor, ¿sí? No era una joven de 30 años, probablemente había tenido más de 40 años, 50 años cuando le fue anunciado que iba a ser mamá. Siguiente, las siguientes, un varón es que no todos se llaman. Esto lo vemos en Jueces 13:3, y que iba a ser niño. Vas a tener un hijo. El siguiente punto es de Sansón, que iba a salvar a Israel de los filisteos. Ustedes recuerdan que en ese tiempo no había ley, no había presidente, no había sino jueces. Los jueces eran los que determinaban el modo de resistir, porque en ese tiempo no solamente estaban resistiendo a los grupos y a los pueblos de fuera que iban y los atacaban. Él, como Ronaldinho, de manera muy coloquial, creó una expectación porque iba a ser salvador de Israel. Y el cual, no nos encontramos, iba a preparar el camino al Salvador. Dice la Biblia que era una voz que llamaba en el desierto, que era necesario preparar el corazón para recibir las enseñanzas del Señor Jesús. Como siguiente punto es que los dos fueron avisados que iban a ser nazareos. Esto quiere decir que iban a ser apartados desde el nacimiento, desde su nacimiento. Y si se fijan, ya lo quieren los jueces. Una característica es que las dos mamás tuvieron que preparar su cuerpo para recibir al Señor. Ellas no siguieron comiendo lo normal, ellas tuvieron que cambiar su dieta para que el niño fuera nazareno. Le dijeron a la mamá de Sansón, de la mamá de Isabel, que vas a empezar a bajar de ciertos alimentos y de ciertas bebidas, porque el hijo va a ser nazareno a Dios toda su vida. Siguiente punto, bueno, al principio, que el ángel anunció
el ángel le dio una instrucción de cómo evitarlo. Esto lo vimos más particularmente en Jueces 13, en el versículo 8 y en el versículo 12. Manoa le preguntaba al ángel, y que cuando nazca un problema de conducirnos con este niño, ¿cómo lo vamos a hacer? Y que tenía cierta importancia hasta ahí lo que él quería hacer con este niño. Igual con Juan. Imagínense, después de estos puntos, ¿cómo no sería la expectación de los padres? Porque los únicos que sabían del ministerio, del servicio, de lo que iban a hacer, eran ellos. Entonces, provocaron una expectación grande en la vida de los padres. Sin embargo, nos encontramos con que nos topamos con pared. Como dice por ahí, que podía fallar después de esto, después de haber sido hijo anunciado por un ángel, después de haber traído no solamente anunciado, sino decir, va a ser un hombre grande, venido del poder, y tantas cosas que se pudieron haber pensado los papás, como sucede actualmente, ¿no? Yo creo que cuando un papá y una mamá van a tener que ver a hijos, se crea una expectación. Qué bonito, y todo el mundo dice felicitaciones, qué bueno, duerme mucho, porque después de que nazca no vas a poder dormir, le busca el nombre, cómo llamarlo, que se va a llamar con los nombres modernos, que es niño, que es niña, y empieza una expectación un poco más pequeña que la que se tuvo con Sansón y con el Bautista. Pero nos vamos viendo que cuando crece el niño, cuando nacen los hijos, cuando nacen nuestros hijos, cuando nacieron sus hijos, sí hubo una bendición muy grande. Si ustedes recuerdan, las que han tenido la bendición de tener a sus hijos, a sus hijas, ¿cómo fue la primera vez que tuvieron a sus hijos entre sus brazos? Que les dieron, que la enfermera les dio su niña, les dio su niño, y a ustedes les parecieron los niños más hermosos del mundo. Ahorita levantamos hijos sí, guapo y muy guapo. Entonces, ¿qué podía pasar de nada? Ya estaba anunciado, ya le habían dicho lo que iba a dedicarse. Sin embargo, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo esos dos anunciamientos se separan de una manera muy drástica. ¿Qué pasó entre Sansón y qué pasó con Juan Bautista? Sansón, por ser nazareno, no podía casarse, no podía tener novia, estaba consagrado con Dios. Y lo primero que creció cuando fue joven, le dijo, esta persona me gusta, quiero casarme con ella. Y para colmo, no era de Israel, era una filistea, era una habitante del pueblo que había estado a cargo de Dios. Entonces su papá no entiende. No hay Israel mujer para que te disfrutes en una filistea. Entonces dijo, no, yo quiero a la filistea, yo quiero casar con ella. Entonces fueron los papás a pedir a la filistea. Y ahí vemos que tuvo un matrimonio que no se logró. Ya que fue pedida, se dieron las cosas, lo quiere leer para que tenemos un tiempo, no se lograba ese matrimonio. Y entre esas cosas vamos viendo poco a poco cómo él sí fue cumpliendo el servicio con lo que Dios esperaba de él, pero no de la manera correcta. ¿Por qué? Porque al no haberse logrado el matrimonio con esta filistea, él mandó a muchísimos filisteos. Porque le quedó una trampa, porque le quedó un fraude. Entonces, entre estas situaciones, él iba realizando la obra que Dios le había pedido que hiciera, que era derrotar a los filisteos. ¿Qué sucedió? No por más con Sansón. Dice que Sansón comió miel con calidad. Ya muchos de ustedes ya saben la historia. Iban con
cuando iban a tener la filistea, le salió un león, y lo descubrieron. Fueron a la filistea, estuvieron ahí, y de regreso pasaron por allí, y ya había miel, caja de miel, creciendo en el cadáver de una leona. Eran muy estrictos los de los nazarenos cuando no podían quitar ni cadáver ni comer nada contaminado. ¿Qué fue lo que hizo Sansón? Fue y comió comida contaminada y hizo la diapositiva sin ningún temor de nada. Empezamos a ver que desde que se graduó de la filistea, sin ningún temor de Dios, decir, voy a rezar, voy a escuchar, mis padres que me dicen que una filistea no conocía a Dios. Luego, en esa misma petición de mano para la filistea, dice la Biblia que hizo banquete de bodas como los filisteos. Hagan de cuenta que hizo una boda como las que se hacen aquí, con sonido, música, todo lo mexicano. Dice que ahí los filisteos bebían sidra y vino. Los israelitas también tenían una fiesta de 7 días, que se tomaban vinos y bebían sidra. Y en esa fiesta estaba participando Sansón. Igual, sin guardar su corazón, sin ningún amor de Dios. Más adelante dice la historia que ya que no se casó con esta filistea, pues porque quería debilitar por ellas, se volvió a enamorar de otra filistea. Y aquí se le pone el nombre. La palabra que dice que se llamaba Dalila. Esta Dalila, como ya los filisteos habían sido mejorados por Sansón, fue comparada con el que dijo: a ver, tú vas a ver en qué consiste la fuerza de Sansón y cómo lo podemos destruir. Porque este Sansón está haciendo estragos en nuestro país y ya queremos eliminar. Y bueno, ya todos conocemos la historia de cómo Sansón fue, dice la Biblia, que fue reducido a mortal angustia, porque la niña continuamente le decía: ¿en qué consiste tu fuerza? ¿En qué consiste tu fuerza? ¿Y en qué consiste tu fuerza? Él tal vez era fuerte físicamente, sin embargo, su carácter distaba mucho de ser una madre fuerte. ¿Por qué? Porque él no podía revelar el motivo de su fuerza. ¿Por qué? Por lo que sucedió más adelante. Sin embargo, dice la Biblia que al ser resistente, y ahí vemos como nos decía la hermana Ana, cómo las mujeres están, insiste. Si él ya le había dicho, no puedo revelarte, obviamente fue comprada, y ella vio su interés y dijo: yo quiero que tú me digas. Y todos los días estaba atrás de Sansón: dime en qué consiste tu fuerza. Y le engañaba: no, pues si me hacen esto, me voy a quedar sin fuerza. Y no era cierto, hasta que llegó un momento en que el corazón de Sansón fue debilitado por esta mujer Dalila. Y dice la palabra que fue capturado, le quitaron el cabello, fue apresado, y una situación horrible porque le llegaron hasta sacar los ojos. Y entonces la diferencia con Juan el Bautista, que tuvieron las mismas cualidades y similitudes, si pueden regresarla, por favor. ¿Qué pasaba con Juan el Bautista? Juan el Bautista crecía y se fortalecía en espíritu, guardaba su nazareato, no comiendo ciertos alimentos ni bebidas. Fue objeto de gozo y júbilo de sus padres, porque ellos alcanzaron a ver el ministerio que estaba desarrollando Juan el Bautista. Censuró el adulterio de Herodes el gobernante. Y aquí hay una cosa muy importante, porque él murió, fíjense, los dos murieron de muerte violenta. Sansón le dijo a un joven: llévame a donde están los pilares de la casa, de este edificio, para sostenerme. Fue y se sostuvo, y en una oración le dijo: Señor, concédeme de fuerza
para derrotar a estos filisteos. Pero si se dan cuenta, él dijo: quiero vengarme de mis ojos. Él no tuvo el temor de decir: para gloria tuya, porque estos son tus enemigos, porque no han guardado tu nombre. No, nada espiritual. Lo que él quiso fue, a título personal, destruirlo. Y así murió. Sí, Juan el Bautista también murió, dice la Biblia, que fue decapitado. ¿Por qué? Porque él reprendía el pecado de Herodes, que en ese tiempo era el gobernante. Sucede que Herodes tenía una relación extramatrimonial con su cuñada, estaban en adulterio. Entonces Juan el Bautista reprendía el pecado y llegó un momento, por ser autoridad, y tenía la capacidad de hacerlo porque le daba el mismo poder, esa capacidad, fue y en una situación que se presenta en la Biblia, le dijeron: yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y él lo mató de esa manera. Sin embargo, aunque fueron muertes violentas, se ve la diferencia. ¿Y a qué punto quiero llegar con estas dos historias que les presento? Primeramente, los dos llegaron a una muerte, pero la de Sansón fue una muerte muy triste, porque hasta donde podemos observar, él no tuvo la manera de pedirle perdón a Dios por todo lo que había hecho. Él hizo, si el nazareato le decía: no puedes cumplir con ciertos puntos, con 5 puntos, pues yo creo que él violó 6 puntos, o sea, tuvo que ver con rameras, tuvo que ver con cadáveres, tuvo que ver con alimentos contaminados, tuvo que ver con sidra, su mal eran las mujeres. Y dicen: ¿en qué punto esta situación de Sansón cambió? Yo pienso que una de las partes que pudo haber hecho esto fue pues el descuido de los papás, cuando primeramente desde pequeño no le fueron puestos los límites que necesitaban ser puestos para su servicio. Él era nazareo, no podía, a lo mejor él le decía: oye, mamá, dame esto de comer. No, hijo, pero no puedes. Ah, no, sí, yo lo quiero, dámelo. Ay, bueno, ya, toma, para que no me esté molestando, toma, cómetelo. Ahí se aplica lo que el versículo dice de Proverbios: no lo amaba, lo aborrecía. No quiere decir que lo odiara, sino que dejaba pasar su crecimiento y su disciplina. No creo que Sansón se haya vuelto así de la noche a la mañana. Tuvo que haber habido un crecimiento en donde se veían las características que él no cumplía y que sus papás no hacían nada por cumplir, lo contrario a Juan el Bautista. ¿Sí? En esta mañana, pues la mayoría de nosotros que tiene hijos, tiene hijas, vemos que no es fácil la educación de los hijos. Si no es fácil en el plano secular, mucho menos en el espiritual. Sin embargo, tenemos una promesa de Dios que en Malaquías dice: yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y entonces, yo en esta mañana quisiera compartirles con ustedes todas aquellas faltas que tenemos como padres y que en esta mañana pues Dios nos quiere ayudar a sobreponernos, ¿no? Les voy a pues ejemplos, yo creo que tenemos muchos, ¿no? Desde que los niños son pequeños y no les damos la disciplina adecuada, los dejamos que vayan creciendo sin darse cuenta de las cosas que están haciendo. Y ahorita con estas nuevas modas de la ideología de género, todavía está más complicado el poder llevar a los niños en el camino del Señor. Entonces, yo les
aconsejo, yo les comparto. Nosotros, cada uno de nosotros somos padres, hemos pasado por un recorrido de crecimiento de nuestros hijos en donde hemos visto dificultades, hemos visto cosas que no salieron como nosotros pensábamos. Sin embargo, Dios no nos ha dejado decir, pues bueno, ya no se dio esta situación con tu hijo, pues ya ni modo, como pasó con Sansón. Imagínense cuántos jóvenes en la actualidad tienen una muerte triste, no como la que pasó Sansón, pero sí un desenlace muy desafortunado. Jóvenes que a los 15, 16 años ya están en situaciones muy complicadas, y no digo solamente de los que venden droga, de los que se drogan por sí mismos, sino de aquellos que están en las redes sociales, atrapados en las redes sociales, están atrapados en situaciones, en noviazgos incorrectos, que tienen un resentimiento, una amargura y una indisposición hacia los padres. Eso no va a acercarlos a Dios. ¿Qué nos pide el Señor entonces? Que seamos como Elizabeth, que ella fue cuidando el crecimiento. La palabra dice que crecía en gracia y en sabiduría para con los hombres, ¿sí? Y fíjense que les voy a comentar dice Juan Carlos, ¿me esperan 5 minutos? Les voy a platicar una anécdota que me hizo pensar también, y creo que es muy, muy apta para este momento. No sé si ustedes, a alguien les guste el básquetbol, sobre todo el de la NBA, que es un básquetbol muy profesional. Bueno, dentro de esos basquetbolistas famosos están Michael Jordan, bueno, etcétera. Dentro de esos basquetbolistas hay uno que se llama Kevin Durant. Este hombre le fue entregado el premio al mejor deportista de su área, que es el básquetbol en Estados Unidos. Y él, cuando le fue entregado su premio, dio un discurso. Le dio gracias a su hermano, a sus amigos, a su coach, y al final habló unas palabras con su mamá. Ellos son de raza afroamericana. Entonces su mamá empezó diciéndole: madre, a los 18 años tuviste a mi hermano mayor, a los 21 años me tuviste a mí. A los 21 años eras madre soltera, que tenía que trabajar y que tenía que hacerse cargo de una casa. Dice, andábamos de un lado para otro, cambiándonos, moviéndonos para acá, moviéndonos para allá. Dice, en una ocasión recuerdo como tú fuimos a un último departamento en donde nos íbamos a quedar a vivir. No había nada. Dice, no había muebles, no había camas, no había sillones. Dice, pero tú nos juntaste, nos sentamos en la sala y nos abrazamos. Y dijiste, nos tenemos a nosotros mismos. Y este hombre seguía diciendo, tú, su mamá, te levantabas a medianoche y me levantabas para que en las noches de verano, que estaban de vacaciones, yo me fuera a correr, yo fuera a hacer esto. Hacías que yo viera mis partidos para ver en qué fallaba, en qué no fallaba, para irme orientando a lo mejor del ser basquetbolista. Dice, este premio no me corresponde a mí, este premio te corresponde a ti. Y obviamente la mamá, bien sentida, pues se echó a llorar, porque dice, a veces te quedabas sin comer para que comiéramos nosotros. Y dices, bueno, si esta mujer, por una causa tan terrenal como un deporte, se esforzó tanto, se quedó sin comer, cuidó a sus hijos, porque allá en Estados Unidos los barrios de personas pobres y de raza afroamericana son muy violentos, mucha droga, pandillas, robos. Entonces esta madre buscaba que sus hijos no pasaran esa situación, y ella estaba al pendiente que mi hijo creciera, que fuera a la universidad, que estuviera becado, que hiciera ejercicio.
para una situación tan superficial, por decir así, esta madre se dio y se fijó un punto de decir, mi hijo va a ser deportista profesional, y lo logró. No solamente fue basquetbolista profesional, sino que es de los 5 mejores basquetbolistas de la historia de Estados Unidos. Hermanos, ¿no creen que lo que Dios nos dio con nuestros hijos es todavía mucho más sublime, más sagrado, más eterno? Ella, en sus fuerzas de madre, lo hizo. Nosotros no estamos solos, nosotros tenemos la ayuda, la bendición, la promesa de Dios. Les traigo este caso de Sansón y de Juan el Bautista, porque la Biblia dice que las cosas que fueron escritas anteriormente para nuestro provecho fueron escritas. Todas las situaciones que les platicaron los hermanos, Ana, el hermano Ángel, el hermano Ramón, ya está escrito aquí en la palabra, pero tiene un propósito. Dice que para que nosotros tengamos fe y tengamos esperanza, para que entonces se cumpla lo que dice Malaquías: yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y no es un trabajo sencillo, es un trabajo de día a día, estar viendo las necesidades, el crecimiento, el desarrollo espiritual, el desarrollo físico, el desarrollo mental de nuestros hijos. Pero ¿saben qué? Ahorita yo estaba reflexionando en lo que decían las hermanas y los hermanos. Qué importante es el papel de la mamá y de la madre para el crecimiento. Si se fijan, es un engranaje en el que todo va funcionando correctamente, y si el engranaje no cumple con sus, ya ven que el engranaje son como unos dientitos, ese dientito se va engranando a otro. Si una esposa no está sujeta a su esposo, los hijos no van a estar sujetos a los padres. Si el esposo no está sujeto a Dios, la esposa ni los hijos van a estar sujetos a Dios, ¿sí? Si la esposa y el esposo no se vuelcan sobre la educación espiritual, sobre todo de sus hijos, esos hijos no van a poder estar sujetos a Dios. Entonces, por eso es un engranaje tan importante el que cada cosa vaya tomando su puesto. Cuando Ana hablaba de Susana Wesley, decía, pues yo no he visto en la Biblia que se hable tanto de un esposo como de una esposa, que le llama la mujer virtuosa de Proverbios. Y ahí viene una lista de cualidades y características que debe tener la mujer virtuosa. Pues Dios nos ayude a llegar a este punto a donde nuestros hijos, como dice la palabra ahí, puedan llamarnos bienaventurada. ¿Sí? Bueno, yo quiero que cierren nuestros ojos, ya terminamos. Vamos a pedirles a los hermanos que canten unos cantos de ministración para que con estos breves puntos que pudimos darles, recordemos el objetivo que nos ha planteado Dios desde el principio, que es la salvación primeramente nuestra y luego la salvación de nuestros hijos. Porque para eso estamos aquí, para eso conocimos a Dios, para llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. No creo que ninguno de nosotros quiere ver a nuestros hijos derrotados, con un mal matrimonio como lo tuvo Sansón, con descendencia sin haber puesto orden primero a su vida, haber hecho las cosas en orden, con unos problemas en su corazón. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir, yo ya la hice con mis hijos, yo ya la hice sujetándome a mi esposo, porque tenemos errores. Yo ya la hice sujetándome a Jesús como mi cabeza. Yo creo que muchos tenemos necesidades en todos los sentidos de que Dios, con estas pequeñas verdades que quisimos compartirles esta mañana, nos ayude a buscarlo y a tener una esperanza, ¿no?
Cierren sus ojos, hermanos, vamos a escuchar el canto. Jesús, me postro hoy a tus pies. Entra en mi casa, hay gran necesidad. Así es, Señor. Jesús, me postro hoy a tus pies. Entra en mi casa, hay gran necesidad. Esperanza para otros muere, mas yo creo en tu poder. Señor, tu gloria en casa quiero ver. Amén, Señor. Esperanza para otros muere, mas yo creo en tu poder. Señor, tu gloria en casa quiero ver tu mano obrar en mi vida y mi familia transformar. Quiero ver con mis fuerzas no lo lograré. Eres mi fortaleza, Jesús, acudo a ti. Sé que con mis fuerzas no lo lograré. Eres mi fortaleza, Jesús, acudo a ti. Dice tu palabra que me sostendrás, me defenderás, mi causa llevarás. Dice tu palabra que me sostendrás, me defenderás, mi causa llevarás. Quiero ver en mi vida y mi familia transformar. Quiero ver con tu bondad. Tienes todos los Amén, Señor. Así es, dice la palabra que para esto, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros puede en su sabiduría, en su conocimiento, alcanzar esto que Dios nos pide, que llevemos a nuestros hijos, a las esposas como cabeza y a nosotros como madres a Dios. No lo podemos hacer solos, necesitamos la ayuda de nuestro Señor y de su Santo Espíritu. para
ponerse de pie para cantar este canto, hermanos. Envía el fuego, para vivir, salvar al mundo. Para hacer mi corazón valiente, envía el Santo Espíritu, Señor. fuego, salvar al mundo. Subiendo al mar estoy, mi vida y mi todo, en este pero envía el fuego. Subiendo al mar estoy, mi vida y todo, en este día Amén, Señor. Amén. Amén. Dice la palabra que cuando lleguemos a la presencia del Señor, pueden tomar sus asientos si quieren. Cuando lleguemos a la presencia del Señor y hayamos hecho lo que Él nos pidió, nos va a decir: entra, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y yo quiero tomar esta promesa para mí y compartirla para ustedes, para cuando lleguemos delante del Señor podamos traer a nuestros hijos, a nuestras hijas y presentárselas al Señor como nuestra obra, como el trabajo que Él nos pidió hacer, para que podamos entrar a la presencia del Señor con gozo. Señor les bendiga. Pídeme lo que quieras sin temor. Vamos a cantar este, Señor nos ayude. Pídeme lo que quieras sin temor.
nosotros como padres naturales queremos que a nuestros hijos les vaya bien, cuánto no más Dios quiere bendecirlos. Y nos da siempre la oportunidad de reacomodar y reorganizar y redirigir lo que estamos haciendo como esposas, como esposos y como hijos. Dios les bendiga. Bien, gracias, muchas gracias a todos, a los hermanos que pasaron a exponer estos diferentes puntos que la Biblia nos marca sobre la familia, ¿verdad? Ya para terminar, para no ser tan alargado más esto que ya se alargó, hagamos una oración para despedir al día. Señor, te damos gracias en esta hora por habernos permitido hablar acerca de lo que tú quieres, Señor, hablar acerca de lo que es la familia, Señor, y todos los integrantes que en ella se encuentran, Señor. Al esposo, Señor, que le permita tratar a su esposa como tu palabra dice, como vaso frágil, tratarla como ella necesita su protección, necesita el cuidado, el cariño, el acompañamiento, Señor. Y a las esposas, Señor, que se sujeten al marido, como dice tu palabra, Señor. En sujeción, la mujer que se sujeta a Dios se sujeta al marido por obediencia y por amor a su esposo, Señor. Y a los padres que nos ayude, a todos los que tenemos hijos, Señor, ayúdanos a dirigir a nuestros hijos, encaminarlos hacia tu palabra, que es tu verdad, Señor. Ayúdanos y rescátalos de este mundo que empieza a absorber, los atrae a muchas cosas que no tienen ningún significado para lo que tú quieres, Señor. Te damos gracias, Señor.